La referencia más antigua conocida sobre una misteriosa criatura presente en el río y el lago Ness se encontraría en la vida de San Columba, donde se describe que en el año 565 habría salvado a alguien que supuestamente estaba siendo atacado por un animal en el lago. No obstante, muchos críticos han cuestionado la credibilidad de esta historia, pues existe otra con características fantásticas, donde se dice que San Columba habría matado a un hombre salvaje tan solo con el poder de su propia voz. De la misma manera, algunas personas han asociado como primeras referencias antiguas leyendas locales sobre unos míticos caballos acuáticos llamados kelpies, que se dice habitarían en las profundidades de este lago. En ambas referencias se destaca que a estas criaturas no se les atribuyen las mismas características anatómicas que actualmente son atribuidas al monstruo del lago Ness. A principios de mayo de 1933, llegaron a la prensa informes de que se había visto algún tipo de monstruo en el lago Ness, en las tierras altas de Escocia, cerca de Inverness. A finales de año, la publicación semanal nacional The Sphere escribió: cuando el monstruo del lago Ness apareció por primera vez en las noticias, muchos creyeron que las historias publicadas en la prensa no eran más que mero sensacionalismo. Hoy en día, esta teoría no se sostiene bien. Las personas, en cuyo juicio se puede confiar, han visto al monstruo, y no hay duda de que alguna criatura de tamaño inusual aparece en la superficie del lago. La leyenda del monstruo del lago Ness de la década de 1930 había alcanzado un punto álgido, con cientos de personas que viajaban al lago escocés con la esperanza de ver a la misteriosa criatura. Los periódicos de la década abundan con relatos de avistamientos del monstruo. El 23 de mayo de 1933, aproximadamente 3 semanas después del primer avistamiento, Aberdeen Press and Journal informaba que las personas que se han presentado con las historias más efectivas hablan de un monstruo de entre 20 y 9 metros de largo, con un cuerpo como el de una enorme anguila demasiado grande. Uno de esos avistamientos fue descrito por el señor Shaw de Whitefield, en Inverfarigay, que se encuentra a la orilla sureste del lago Ness, donde el agua alcanza una profundidad de 700 pies. De Dandy Courier, el 23 de mayo de 1933, informa que el señor Shaw antes no creía que hubiera un monstruo, pero había visto algo en el lago solo unos días antes. Llamó a un amigo y a su hijo para que echaran un vistazo y lo observaron durante unos 10 minutos a través de un telescopio. A lo largo del verano de 1933 y hasta el otoño, hubo aún más avistamientos de la criatura no identificada. El Falkirk Herald del 18 de noviembre de ese año informó cómo el monstruo del lago Ness fue visto con frecuencia durante el fin de semana anterior por la señora de Arthur Pimley. Desde la ventana de un dormitorio en Fort Augustus, comparó a la criatura con un pequeño bote. A principios de diciembre se volvió a ver a la criatura. El Aberdeen Press and Journal transmitió cómo había sido detectada por el joven Alistair Bissett en las cercanías de Dores Bay, que se encuentra en el lado noreste del lago. Y en el nuevo año, los avistamientos del llamado monstruo continuaron ocurriendo y llenando las páginas de la prensa. La preocupación moderna por la criatura, ya conocida como un monstruo prehistórico del lago Ness, fue despertada por la fotografía presuntamente tomada por el cirujano R.K. Wilson el 19 de abril de 1934, que parecía mostrar una enorme criatura de cuello largo que se asomaba en el agua. Décadas más tarde, el 12 de marzo de 1994, el yerno de Marmaduke Wetherell afirmó que éste había falsificado esa fotografía tras ser empleado por el periódico Daily Mail para encontrar a Nessie.
indicando también que Wilson no habría tomado la foto y que su nombre fue utilizado solamente para darle más credibilidad a la misma. Pero, a pesar de la confesión, esta foto ya había sido difundida por todo el mundo como una evidencia absoluta, lo cual colocó definitivamente en la cultura popular a la leyenda del monstruo del lago Ness de Escocia. En mayo de 1934, el Illustrated London News incluyó 2 impresiones artísticas de la criatura, una vista por la señorita Simpson y la otra titulada Dos jorobas, tal como la vio la señorita Jane Goodbody en diciembre de 1933. Quizás la impresión artística más notable del monstruo provino de una descripción proporcionada por el señor Arthur Grant, que se publicó en el Dandy Courier en mayo de 1934. Afirmó haber visto al monstruo fuera del agua por el camino a Inverness. Mientras tanto, el mismo informe periodístico aludía al testimonio de la señora McKinnon, que había visto al monstruo en la orilla occidental del lago y lo describió con una melena como la de un caballo. En junio de 1934 se dio más crédito a los avistamientos, cuando nada menos que un monje se adelantó para decir que también había visto al monstruo. El hermano Richard Oran de St. Benedict Abbey, en Fort Augustus, supuestamente observó a la criatura durante más de 20 minutos, mientras se movía tranquilamente sobre la superficie del agua, según informó The Sphere. El hermano Oran relató cómo el monstruo no es la cosa temible que algunos han declarado, sino una graciosa criatura cuya cabeza y cuello estaban sobre el agua en un ángulo de 45 grados. La cabeza, afirma, tenía una forma hermosa y la parte inferior del cuello era plateada en el medio y negra en los bordes. Se dijo que otros 3 testigos vieron al monstruo al mismo tiempo y lo describieron como un objeto negro y brillante. Los avistamientos siguieron, llegando con el señor William MacDonald, propietario de un negocio de tejido con telares manuales en Fort Augustus, viendo algo peculiar en la cuenca inferior del canal de Caledonia, donde el agua es muy profunda. Al igual que otros testigos, William MacDonald quedó impresionado por la notable velocidad del monstruo. El 25 de julio de 1934, se tomó otra foto del monstruo desde Temple Pier, donde se había aproximado hasta estar casi frente a la cámara, hundiéndose con un fuerte chapoteo. En agosto, el Illustrated London News informaba que el monstruo del lago Ness había sido visto 21 veces en 4 semanas, mientras presentaba una notable serie de fotografías tomadas bajo los auspicios de Sir Edward Mountain y sin retocar. La carrera estaba en marcha, no para ver, sino para atrapar al monstruo mismo. Cuando se supo la noticia de los primeros avistamientos, en mayo de 1933, el conductor de autobús Alex Gray se identificó como el hombre indicado para el trabajo. Iba a ser un intento de atraparlo, después de haber hecho aparejos especiales para la tarea, ya que el equipo de pesca habitual no era lo suficientemente fuerte. Y mientras los rumores sobre el monstruo atraían a visitantes de todas partes, hubo quienes se preocuparon de que la criatura en el lago pudiera resultar dañada por tales intentos de atraparla. En noviembre de 1933, un pescador de Sussex, preocupado, había escrito una carta sobre el tema, que luego se publicó en el Falkirk Herald. La Junta de Pesca de Escocia y el Consejo del Condado de Inverness me informan que no tienen poderes para proteger a esta extraña criatura. Me parece de suma importancia que no se pierda tiempo en proteger a la criatura y su especie. En diciembre de 1933, el Dandy Courier informaba que se entiende que la policía de Inverness-shire tiene instrucciones para advertir estrictamente al público que no se debe intentar molestar o disparar al monstruo si es avistado. Los policías que están de servicio en las cercanías del lago deben intimar a los residentes y visitantes que de ninguna manera atacarán a la criatura.
El atractivo de atrapar al monstruo se había vuelto global en mayo de 1934 y el Linlithgowshire Gazette informó que un estadounidense había hecho una oferta de $25.000 por la captura del monstruo del lago Ness. Con la esperanza de obtener más información sobre este, había otro estadounidense, John Williamson, un fotógrafo y científico submarino. De Dandy Courier relató cómo esperaba arrojar luz sobre el misterio del monstruo del lago Ness al fotografiarlo bajo las aguas del lago. Williamson, sin embargo, no tuvo éxito en su búsqueda. Otras teorías no fueron tan descabelladas. El Illustrated London News sugirió que el monstruo podría ser un tiburón peregrino. Mientras tanto, el explorador de submarinos John Williamson, como se informó en el Dandy Courier, creía que el monstruo era un calamar gigante que tiene 10 tentáculos y 2 antenas largas que a veces alcanzan una longitud de 60 pies. Creía que eran estos sensores los que se habían confundido con las jorobas de la criatura. Pero, ¿cómo podría una criatura así entrar en el lago Ness? Williamson creía que podría haber un agujero en el océano que condujera al lago. Con la fiebre del monstruo del lago Ness extendiéndose por Gran Bretaña y el mundo, pronto la leyenda se filtró en la cultura popular y el lago estaría ligado para siempre a la misteriosa criatura. La mayoría de las descripciones modernas sobre el aspecto del monstruo indican que existiría una criatura que se asemejaría a los extintos plesiosaurios, unas criaturas acuáticas prehistóricas. Así, la descripción moderna que se le da normalmente sería similar a la que presentan los fósiles de plesiosaurios pertenecientes a la era mesozoica, que indican que este animal prehistórico debió ser un animal físicamente enorme, con un cuello alargado, una cabeza pequeña y 2 pares de aletas de propulsión bajo el agua. La debatida hipótesis de la conexión del plesiosaurio con el monstruo del lago Ness hizo que se convirtiera en un asunto popular en el inicio del campo de la criptozoología. Sin embargo, los científicos, e incluso actualmente también la gran mayoría de los criptozoólogos, sugieren que la hipótesis de que el monstruo del lago Ness sea un remanente de la especie plesiosaurio es algo que se presenta altamente inverosímil. Se necesitaría tener una colonia de crianza de tales criaturas para que pudiesen experimentar una supervivencia a largo plazo, y junto con el hecho de que los plesiosaurios necesitaban emerger a la superficie para respirar, esto daría lugar a avistamientos más frecuentes de los que se han divulgado en la actualidad. Muchos biólogos también señalan que el lago Ness no es lo bastante grande o productivo para tener una biomasa que pueda mantener incluso a una familia pequeña de estas criaturas. Y así, ya sea realidad o ficción, engaño o histeria, la fiebre del monstruo del lago Ness en la década de 1930 impregnó la prensa, la cultura popular, generó cacerías y búsquedas y alimentó el turismo en la zona. Pero ¿por qué exactamente capturó la atención del mundo de esa manera? Bueno, además de ser una maravillosa historia de monstruos y misterio, el mundo en ese momento sufría los efectos devastadores de la Gran Depresión y estaba bajo la sombra de otra guerra inminente. No era de extrañar entonces, en ese momento, que el cine fuera tan popular, un maravilloso mundo de glamour que ofrecía un escape de las duras realidades de la vida cotidiana. El monstruo también. Y mientras el monstruo nunca fuera atrapado, nunca identificado, siempre podría ser un escape de lo mundano y continúa deleitando, emocionando e intrigando a personas de todo el mundo hasta el día de hoy.